Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente me figuró. Hola con todas y todos. Bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Jorge Enrique Forero y hoy los acompañaré en la conducción. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023 y comenzamos con Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey y quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Saludo a ti también. En este 11 de septiembre, en el que conmemoramos 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende y un año sin María Belén Bernal, hemos programado un panel para leer la crisis orgánica y el escenario electoral en curso en clave de las luchas feministas del movimiento de mujeres en el Ecuador. Este será el primero de una serie de programas en el que abriremos nuestros micrófonos a perspectivas diversas dentro de este trascendental sector del movimiento social. Para ello nos acompañan Gabriela Gallardo, feminista e investigadora, y Pilar Troya, del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. ¿Qué tal, Jorge? Aprovecho para saludarte a ti también, a nuestras invitadas, a Pilar, a Gabriela, ya están con nosotros a través de Zoom. Yo soy Isabel Díaz, voy a estar también en la... Iniciamos. ¿Ahora sí nos escuchan? Ya, ahora sí, ok. Creo que había problemas técnicos. En todo caso, les saludaba a nuestros invitados y también Jorge. Para situar algunos ejes del debate, queremos arrancar con una pequeña introducción que hemos preparado junto al equipo de producción del programa. Decía ya Jorge que iniciamos esta semana con la noticia del brutal femicidio contra Leticia Cando. El escabroso crimen eleva la cifra de esta categoría de crímenes en el Ecuador a 222 en lo que va del año. Tan solo en este fin de semana que pasó, 2 femicidios adicionales vinieron a engrosar esta cifra, el de Geraldine Guerra, una niña de 15 años en la ciudad del Coca, y Verónica Quiñones, una mujer de 46 años en Esmeraldas. Sus muertes se suman a la lista de víctimas mortales de violencia machista que azota al país. Todo esto ocurre justo cuando se conmemora un primer año del terrible asesinato de María Belén Bernal, acontecimiento que sirvió para develar el vínculo profundo que conecta a la violencia patriarcal con el Estado y el neoliberalismo. Todo esto nos invita a reflexionar sobre la actual coyuntura política en el Ecuador, poniendo esta vez un énfasis particular en cómo la escalada de violencia afecta a las mujeres y cómo sus dinámicas organizativas resisten la avanzada del machismo, del neoliberalismo y del patriarcado. Les preguntamos entonces a nuestras invitadas cómo leer esta agudización de la violencia machista dentro de la perspectiva más amplia de la crisis orgánica en el Ecuador, qué papel juega el movimiento de mujeres en esta coyuntura y qué disyuntivas genera el momento político actual para el movimiento feminista. Estas son apenas algunas de las interrogantes que esperamos resolver, conversar con ustedes el día de hoy. Bienvenidas. Uno de los signos de la crisis orgánica que vivimos en el Ecuador ha sido el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres y la profundización de la violencia de género.
Quisiéramos empezar contigo, Pilar, preguntándote cómo el ciclo que inició con Moreno y continuó luego con Lasso en el poder ha provocado esta enorme pérdida para las mujeres. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Jorge, Isabel, hola Gabriela. Claramente siempre, no solo en el Ecuador, sino en cualquier contexto en que hay una crisis económica, los efectos los sienten más las poblaciones que están en peor situación de vulneración y en eso casi siempre las mujeres. En el caso actual no es una crisis apenas económica, no es una crisis sistémica, es una crisis también planetaria, diría yo. No es solo el Ecuador que está en crisis, aunque aquí sea un poco más aguda, el mundo entero está en crisis. Y en el caso, en un punto de crisis tal, el neoliberalismo no logra imponerse si no es con una dosis de violencia. El problema es quién ejerce esa violencia. Digamos, yo argumentaría por ahí. Entonces, en el caso de ciertos estados más represivos, la violencia está organizada o más o menos controlada desde el Estado. Lo que ha pasado a partir de Moreno con Lasso y que ahora continuaría de elegirse una candidatura de derecha es que el desmantelamiento del Estado, la reducción del presupuesto en gasto social dificulta, en áreas sociales dificulta las tareas reproductivas de las mujeres, falta de empleo, esa situación que la pandemia, por supuesto, agudizó. O sea, el Estado viene desinvirtiendo, la pandemia agudiza esa situación, eso afecta sobre todo a las mujeres y el Estado además deja de invertir en seguridad. Y yo no sé si es solo un tema de inversión o realmente hay ahí alguna táctica para que esos grupos privados violentos, por poner un nombre todo junto a narcotráfico, paramilitares y demás grupos estén más o menos sueltos, ¿no? Entonces, en esa lógica, ese monopolio de la violencia del Estado está seriamente comprometido y esos otros grupos empiezan a ejercer la violencia. Las que más han estudiado violencia, diría yo, por ejemplo, por citar alguna conocida, Rita Segato, descubre que una buena parte de la violencia tiene que ver con un disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y en contexto de crisis, esa, digamos, dificultad se exacerba, ¿no? Entonces no se puede romper este ciclo de violencia contra las mujeres, diría yo, sin romper con las condiciones económicas y sociales que favorecen esa violencia. Es decir, no puede ser una medida meramente represora, vamos a controlar y encarcelar a todos los agresores, aunque sería muy bueno, si las condiciones sociales no cambian, si el Estado no empieza a intervenir, si no pasamos a medidas. Si seguimos en el neoliberalismo, no habrá una solución a corto plazo para reducir o eliminar la violencia contra las mujeres, la violencia de género en general, la violencia patriarcal, digamos así. Eso diría yo así como de entrada. Muchas gracias, Pilar, por tu respuesta y un poco para seguir profundizando en la misma línea, quisiera preguntarle a Gabriela, que ya está también con nosotros. Bueno, hace un año nos enteramos con espanto del femicidio de María Belén Bernal en una escuela de policía bajo la impavidez y la complicidad de esta institución. El siniestro silencio de aquella no se explica solo por el espíritu de cuerpo, sino que también pone en evidencia que el Poder Ejecutivo protegió a los integrantes de esta institución que estaban involucrados. ¿Podemos hablar de violencia de Estado contra las mujeres? ¿Es posible pensar en que habrá justicia, verdad y reparación? Muchas gracias, Jorge, por la invitación, también a Isa, y bueno, qué bueno verle a Pili a los tiempos. Y bueno, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Respondiendo a tu pregunta, definitivamente es una complicidad del Estado, ¿no? Por eso es un feminicidio, ¿no? La figura de feminicidio lo que involucra es al Estado como también como un actor importante dentro de cómo ejercer la violencia contra las mujeres. Ahora, depende del estado del que estamos hablando, ¿no? Esto pasó hace un año y aparte fue algo muy mediático en el que todas las fuerzas del gobierno de Lasso se movieron y se logró capturar en 8 meses. Es importante aclarar también el tiempo que se demoraron, 8 meses de capturar al asesino, ¿no? Al feminicida.
en este caso. Pero ahora, esto es algo que pasa todos los días, ¿no? Cada 23 horas está muriendo una mujer en el Ecuador. Y como bien lo decían ustedes al inicio del programa, 222 feminicidios de lo que va a la fecha hasta el 30 de abril del 2023. De hecho, esta fecha sigue aumentando. Y también para como aumentar otro caso, Isa mencionaba que habían sucedido dos feminicidios en este fin de semana. De hecho, fueron tres. Hay el feminicidio más de una mujer, una enfermera, a la cual salió de fiesta en Quito, Leti Cando, de 33 años, que salió de fiesta y no regresó más, ¿no? Entonces decimos, hace un año que pasaba esto, este 11 de septiembre, con el caso de María Bernal, de María Belén Bernal, que muestra, ¿no? Cómo la violencia de que habla, del que mencionaba Pilar, ¿no? Que existe en Ecuador y que existe en el mundo, pero también cuál es la respuesta que hay el Estado frente a esto. Y el Estado del gobierno, de un gobierno neoliberal y patriarcal, porque aparte el gobierno de Guillermo Lasso ha sido un gobierno patriarcal, ha dejado total ausencia, sobre todo pensando en el presupuesto de Estado para poder atender estos casos. Y tal es el caso que en verdad las estadísticas de lo que sucedió en el año 2022, con lo que cerramos, que fueron 332 casos de mujeres que fueron violentadas y que murieron por razones violentas, por razones de género, 134 feminicidios, 9 transfeminicidios y 189 feminicidios por delincuencia organizada. Muy posiblemente este año ya lo estamos superando, ¿no? Entonces esto de que cada vez se está volviendo peor, sumado a las estructuras que está viviendo ahorita el Ecuador, ¿no? Con el tema del narcotráfico y esta crisis que vivimos por una ausencia de un gobierno que esté presente, ¿no? Muchas gracias, Gabriela, Pilar. Creo que es importante situar esto que ustedes mencionan. De alguna manera hay un gobierno ausente, pero a la vez, y esto es fundamental, ¿no? Este desmantelamiento del Estado implica además que hay una pérdida del monopolio de la violencia, como bien decía Pilar, y que de alguna manera la fuerza se la comienzan a tomar otros entes delictivos asociados al narcotráfico, entre otros. Entonces, evidentemente, es una situación compleja, por eso hablábamos en un inicio de una crisis orgánica, incluso que excede por mucho ya en este momento al gobierno de Lasso, quien sin duda es parte del problema. Pero situando este panorama de crisis, de violencia sistémica, quisiera preguntarles cómo leen ustedes el rol del movimiento feminista, que sabemos ha estado en primera línea en la calle, ha convergido junto a demandas de estudiantes, del movimiento indígena, entre otros. Pero ¿en qué medida es esto suficiente? ¿Cuáles son las potencialidades de esta forma de resistencia? Pero también cuáles son sus límites. Pensemos, por ejemplo, en las posibilidades de representación que tenga el movimiento indígena, el movimiento feminista, perdón, por lo pronto en la Asamblea. Pilar, vamos contigo. Bueno, ahí yo creo que en el Ecuador ha habido una traducción especialmente difícil, aunque en algún sentido a Chile se le parece, entre la fuerza de esas manifestaciones populares de indígenas y donde las mujeres también tuvieron un papel bastante importante y otros estudiantes y tal, y lo que pasa después en la política institucional. O sea, cómo toda esa fuerza social que está en las calles no logra traducirse tan directamente en el escenario político institucional. Digamos que los referéndums del Yasuní y de la minería en Quito son casi la única ganancia, digamos, ¿no? Porque otras cosas que están ahí, el número de mujeres en la asamblea, eso tienen que ver con luchas previas, ¿no? El hecho de que los binomios sean paritarios es la culminación de un proceso de 15 años, más o menos, ¿no? De de llegar a este punto. Y ahí lo que pasa es que yo diría el movimiento feminista necesita una articulación más amplia con otros, digamos, partes de otros partidos y movimientos políticos, entendiendo que articular no quiere decir que se van a subordinar o someter, sino que si quieren, digamos, queremos empujar las conquistas, también se necesita un cierto grado de, digamos, acuerdo con los que sean más favorables, ¿no? Pensando que no se puede, hay varios feminismos,
Y entonces finalmente el feminismo liberal tradicional es casi cómplice del neoliberalismo, ¿no? Y ahí citando a Nancy Fraser, queremos un feminismo popular para el 99%, no para el 1%. Entonces un feminismo popular que efectivamente sea antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista también, pero que logre pelear esas demandas también en el ámbito político institucional, no solo desde fuera, ¿no? Porque entonces el resultado es ese. ¿Hay alguna candidatura que represente directamente al movimiento de mujeres? Creo que no. Sería interesante, seguramente sí. Pero si no se va a formar un partido feminista o algo así, el Partido Feminista Popular, sería a través del vínculo con otros movimientos. Y ahí sí es claro, pero bueno, todos tienen contradicciones. No quisiera meterme ahí en el detalle ahorita, pero hay contradicciones tanto en el ala nucleada alrededor del movimiento indígena y si quieren Pachacuti, como de la parte que está más cercana a la Revolución Ciudadana. Hay ciertas dificultades, ¿no? En términos de qué demandas del movimiento feminista se reconocen, cuáles no, y cuáles se ponen en foco, cuáles no. Pero esa potencia que está en la calle tendría que encontrar un canal de expresión para que no se quede solo en la calle, ¿no? Porque finalmente las grandes transformaciones no se hacen solo desde ahí. De acuerdo, Eso Pilar, sí. muchas gracias. Me quedo con esto último que decías y retomo para hacerte la misma pregunta a ti, Gaby. ¿Cómo conectar esta potencia de las calles en las que evidentemente el movimiento feminista ha tenido protagonismo con las posibilidades de representación institucional? Ni siquiera hablemos todavía del binomio presidencial, de los binomios, sobre los cuales ya volveremos más adelante, pero pensando incluso en la representación en la Asamblea, porque hay algo que hay que situar y también leer, y creo yo, con toda la complejidad que ello merece. Hablábamos ya sobre el hecho de que hoy se cumple justamente un año del femicidio de María Belén Bernal, y justamente uno de los principales bloques de la Asamblea tuvo como protagonista a quien fue uno de los represores que en su momento incluso se dice llegó a, o quizás estuvo relacionado con el encubrimiento del crimen, ¿no? Me refiero a Jarrín. ¿De qué manera ese bloque de la derecha radical que está encarnado por este bloque supone una amenaza directa al movimiento feminista? ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es tu lectura, Gaby? Ok, gracias, Isa. A ver, sobre el movimiento feminista, concuerdo, no es un movimiento homogéneo, entonces podemos ver que el movimiento feminista, por un lado, se encuentra en la victoria del Yasuní, creo que tampoco hay cómo desvincularlo. Las mujeres, sobre todo amazónicas, las lideresas de la CONAIE, han hecho frente a esto. Tal es el caso que en la mayoría de medios de comunicación han sido ellas las voceras de esta consulta popular, ¿no? Por otro lado, creo que el hecho de que hoy tengamos a dos mujeres, y me refiero a Luisa González como candidata para la presidencia y a la candidata a vicepresidenta Verónica Abad por el otro partido, es una victoria del movimiento feminista, ¿no? Entonces existe una presión y de hecho hay un chat en la que estuvimos varias feministas de diferentes partes de Ecuador presionando y haciendo vocerías alrededor de todo el país. Quizás estas cosas a veces no se saben, pero así fue como se consiguió, no fue que el Consejo Nacional Electoral de la noche a la mañana dijo pongamos a dos mujeres, sino que hubo una lucha de varios años atrás para lograr esta paridad. Entonces creo que el movimiento feminista está en causas quizás mucho más concretas, diría yo más en reformas. Me encantaría soñar con lo que está diciendo Pili, un movimiento feminista, un partido feminista, creo que es lo que se necesita. Y creo que, claro, ahorita como nos están ofreciendo el panorama electoral, tenemos dos partidos muy diferentes y una asamblea compuesta con varios partidos que también tienen un posicionamiento frente a los feminismos, que hay que discutirlos como para saber en qué país nos estamos encontrando. Creo que hay que hacer un análisis también en la asamblea, ¿no? Dividirlo, cuál es el ala conservadora, sobre todo porque en Ecuador los partidos son muy confusos en este tema de género, ¿no? Tenemos a la izquierda que también tiene su ala conservadora, tenemos a una derecha que sabes sale con mensajes muy pro a favor sobre todo de las diversidades sexogenéricas, entonces habría que como ir hilando cada uno de los partidos, pero definitivamente tenemos dos programas actualmente para las elecciones muy distintos. Sobre lo que tú decías de Jarrín,
creo que es la gran distinción entre los partidos, Que de ¿no? hecho es Carrie. ¿Cómo puede ser Perdón. posible? Ya me hicieron tratar, sí, Sí. es verdad, pero continúa, por favor. Ya me encantaría olvidarme de su nombre, igual que o confundirme, pero lo tenemos tan presente y espero no olvidarlo hasta que haya justicia, ¿no? Sobre todo con las represiones que existieron en las protestas sociales de los últimos años en Ecuador. Sí, como tenemos a partidos políticos de derecha muy conservadora y aparte que han reprimido al pueblo ecuatoriano, y tenemos a una asamblea que también tiene figuras interesantes desde los feminismos, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que rescatar. También el tema de la paridad en la asamblea. Hay partidos en los que han promovido incluir más mujeres, y aquí sí me gustaría hacer la distinción, pero la Revolución Ciudadana tiene más del 50% de mujeres actualmente en la asamblea. Entonces, también estamos hablando de la equidad de género desde todos los partidos, pero al momento de la asamblea no incluimos a mayor número de mujeres como candidatas. Y al mismo tiempo escogemos como poner candidatos hombres como Jarrín, que no deberían haber estado nunca en la papeleta, en lugar de mujeres que tienen un recorrido y una trayectoria a favor de una agenda de las mujeres. Y bueno, creo que para comenzar con la discusión sobre el panorama electoral, creo que es importante mencionar que estamos con dos candidatas conservadoras que tienen varias similitudes, diría yo. Le da, tienen trayectoria política, aparte no es que aquí las pusieron porque tenían que estar en la papeleta, para nada, esas se han ganado su puesto porque han tenido una trayectoria en la política ecuatoriana. Si no me equivoco, Abad fue candidata a la alcaldía de Cuenca, y también la candidata González ha sido asambleísta y pertenece al Partido de la Revolución Ciudadana por varios años, y ha ocupado puestos de representación. Entonces, la pregunta que habría que hacerse, y creo que es importante para pensar por quiénes debemos votar las mujeres y las diversidades sexogenéricas, es cuál es la diferencia que existe entre esas dos, ¿no? Sobre todo pensando que existen estas dos similitudes, ¿no? Y creo que eso se sitúa en el plan de gobierno y la propuesta de Estado que tienen estos dos partidos políticos. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Yo quisiera volver respecto a esta cuestión de la llegada precisamente del exministro Carrillo a la Asamblea, también en el marco de la considerable presencia que va a tener Construye, lo cual indirectamente pues alude casi que de manera directa a una presencia precisamente de María Paula Romo, de todos o ciertos actores políticos que jugaron un papel clave en la represión tanto en el año anterior como en el 2019. ¿Cómo leer esta victoria de este sector? Estamos hablando de una extrema derecha que se llega a tomar un componente importante de la Asamblea en el Ecuador para el próximo periodo legislativo, y a partir de eso, ¿cómo podría posicionarse el movimiento feminista en este marco, en esta coyuntura? Pilar, cuéntanos. Bueno, yo ahí creo que el proceso de cómo llegan se parece a lo que está pasando en el resto de América Latina. O sea, no es un caso aislado para nada el nuestro, y si quieren, la enfermedad está un poco más leve, parece, porque si nos ponemos a oír los discursos de Milei o de Bolsonaro, eso, se acordarán la triste Áñez de Bolivia, ¿no? Porque el fascismo no es privilegio de los hombres tampoco. Entonces, si pensamos en el tipo y el nivel de sus discursos, el de aquí todavía tiene una cierta moderación, pero yo creo responde a varias cosas, ¿no? Primero hay la constante satanización de la izquierda y de cualquier cosa progresista en medios y en redes sociales. Después está el tema de que cuando hay esa sensación de inseguridad y de violencia, generalmente las sociedades tienden a buscar respuesta autoritaria y violenta para controlar eso que sienten como incontrolable. Entonces, en ese sentido es que yo siempre pienso que hay una dosis de, no sé si estrategia, pero por lo menos táctica en dejar que corra suelta tanta violencia, ¿no? Porque entendemos que hay factores externos que inciden, el tema de los grupos de la firma de la paz con Colombia, entonces los desmovilizados de la frontera, se genera un cierto
grupos que no se pueden controlar, la pandemia altera las rutas del narcotráfico, etcétera. Pero entonces, si el Estado hacía algo, digo yo, en vez de pasar de 5 a 40, tal vez llegábamos a 18. O sea, me refiero al número de asesinatos por cada 100.000 habitantes. A lo que me refiero es que hay factores externos, pero hay una falta de interés de controlar la violencia que yo creo que tiene que ver con también esa idea de abrir un poco el camino hacia la extrema derecha. Hay la persecución, también el lawfare, ¿no? La persecución judicial a la que se ha sometido a las y los líderes en América Latina. Eso también incide en que gane votos la extrema derecha y empiezan a aparecer ciertos discursos. Yo no había oído aquí, en Brasil es muy común, es una teoría de la conspiración vieja, esa del marxismo cultural, que es un delirio que no había llegado al Ecuador, pero el otro día le oí a la candidata a vicepresidenta de Novoa y me quedé helada, porque es un discurso que existe algo llamado marxismo cultural que no existe. Eso es como la ideología de género que se inventaron los antiderechos para combatir las reivindicaciones feministas en términos de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Es otra. Y entonces eso es lo que pasa, como decía Gaby, hay aquí, los partidos nuestros son bastante débiles ideológicamente, entonces pueden resultar confusos, ¿no? Entonces en medio de eso resulta que Novoa como Lazo vende un discurso, como Lazo en la segunda vuelta hizo lo mismo, ¿no? Está alineándose con un discurso casi socialdemócrata, pero entonces ahí aparece justo la vicepresidenta soltando esa perla del marxismo cultural y que las feministas son feas. Exactamente la misma cosa hacían en Brasil. Ponían a mujeres, ahí no tienes candidatas, tienes muchas menos mujeres que llegan a ser elegidas por una serie de condiciones que no me voy a poner a explicar aquí, pero en fin, ponían a mujeres, digamos, más o menos visibles, más bien tipo influencers, ahí a hablar de que las mujeres feministas son feas, son sucias, una serie de estereotipos que se juegan ahí en la extrema derecha. Pero entonces a mí lo que me parece es eso, ¿no? Que si bien quizá, y de nuevo ese es otro saldo positivo de octubre, un discurso abiertamente neofascista como sería el de Bolsonaro, de Milei, vamos a los homosexuales hay que meterles en clínicas para curarles, las mujeres a la casa, vamos a los negros, quienes solo sirven para cargar cosas. Ese es el nivel de las barbaridades que podría decir Bolsonaro, Milei. No llegamos a ese nivel, pero sí a la cuestión más autoritaria, y entonces esa base que busca una respuesta se articula y esa fragilidad ideológica que yo digo, Pachacuti pasa de 27 asambleístas a 1, ¿no? Así fue. Y la izquierda democrática pasa de 14 a 0, algo así, ¿no es cierto? Entonces, esa primera conquista un poco hacia la centroizquierda, digamos, siendo generosos, que se logra en ese punto frente al, digamos, desastre de gobierno igual, de manejo de la asamblea, resulta que todo eso busca representación y se canaliza hacia esa extrema derecha, que ya digo va permeando también desde afuera, pero con todo todavía estamos lejos de los niveles que tienen los vecinos de América Latina. Y en Chile, ¿no? Que ya ahora van a hacer una constitución que parece que va a ser peor que la de Pinochet, dado en manos de quien está. Muchas gracias, Pilar, por esa conexión con la dinámica regional. Vamos por ahora a un corte y ya regresamos. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. No lo soñé. Continuamos con Frente Radiosa. Antes del corte hablábamos un poco acerca de la terrible situación que están enfrentando las mujeres aquí en el Ecuador y estábamos haciendo una lectura un poco más desde una perspectiva del contexto político nacional primero y segundo desde el punto de vista regional.
Mientras esta es la situación para las mujeres en el Ecuador, la candidata a vicepresidencia del binomio de Daniel Noboa ha negado las cifras de femicidios en el país. ¿Qué riesgo supone para las mujeres un posible gobierno de esta opción en la papeleta? ¿Y qué experiencias similares en la región hay con este tipo de discurso negacionista, Gabriela? Sí, Jorge, creo que no es la única expresión, las únicas declaraciones que ha tenido la candidata a la vicepresidencia y aparte es muy peligroso en el sentido de que ella está completamente convencida de una agenda anti-mujeres y una agenda anti-LGBTIQ+, ¿no? De hecho, recién estaba como tratando de ver su pasado y había firmado, había hecho, de hecho, todo una movida en Cuenca para firmar un acuerdo de la vida, que se llamaba La Vida y la Familia, en la que comprometía a varios sectores de la sociedad en contra de una agenda en contra del aborto y de la diversidad sexual. Y aquí me parece importante decir esto porque, bueno, decía, ¿cómo puede ser que se encuentre un Daniel Noboa hablando de, por ejemplo, una agenda a favor de la comunidad LGBTIQ+, de hecho en la página 23 de su plan de gobierno lo menciona, y de repente tenga una candidata a la vicepresidencia hablando libremente en contra de las diversidades sexogenéricas y disidencias, y es porque es una improvisación, ¿no? Existe una improvisación del plan de gobierno primero, ideológica, porque creo que no estaban ni siquiera preparadas para esta segunda vuelta, yo creo que no pensaban que iban a llegar tan lejos, llegan a esta segunda vuelta con tantas contradicciones y piensan que la mejor receta podría ser lo que hizo Guillermo Lasso en las elecciones pasadas, ¿no? Vimos al candidato Lasso, al presidente Lasso, cuando ganó en la segunda, cuando pasó a la segunda vuelta, cambiar su discurso, de hecho asesorado por feministas liberales que obviamente le han hecho el juego como Silvia Buendía o Bernardo Ordóñez, que ya no sé si es que todavía se encuentren a favor del candidato, del presidente Guillermo Lasso, pero eso entonces asesoradas por feministas liberales, comenzaron a hacer todo este shampoo, ¿no? Por un lado, hablando de ideas más de protección a las mujeres, de una inversión del Estado en del trabajo de los cuidados, y por otra, todo lo contrario, hablando de una reducción del Estado, ¿no? Entonces, es igual lo mismo que está pasando actualmente con el disfraz, diría yo, del candidato Daniel Noboa, tratando de tener una agenda mucho más abierta a favor de una agenda más feminista, diría yo. Pero creo que eso como que les queda grande, igual las declaraciones, no solamente de ellos, no me quedaría solamente con Verónica Abad, sino del propio Daniel Noboa, ¿no? En esto, ¿se acuerdan que recién pasó el tema del bono, que mencionaba que en su plan está ahorita, en esta segunda vuelta, mencionando que se va a dar un bono de alimentación a mujeres embarazadas por el tema de la desnutrición infantil? Y a él se les salió a decir como será en cupones, porque no se les puede dar dinero en efectivo, porque si no esto se puede estar andando fomentando a mayor cantidad de embarazos por gusto, ¿no? Entonces él ya decía como, miren, las mujeres están quedando embarazadas, se quedarían embarazadas por un bono de alimentación. O sea, imagínense los términos tan misógenos, porque no hay otra palabra para poder decir estas declaraciones de un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Y comparándolo con otras figuras como Milei, yo creo que ahí diría yo, después de escuchar estas atrocidades, la verdad es que no sé quién es Daniel Noboa, ¿saben? Y creo que el país no sabe quién es Daniel Noboa. ¿Quién sabe y nos resuelta un Milei, ¿no? O sea, no estamos completamente seguros y seguras de cómo gobernaría, sobre todo porque no hay coherencia en su plan de gobierno, no hay coherencia en lo que hace, lo que dice en una entrevista y lo que después menciona cuando se le sale, y eso parecería que realmente es lo que piensa, o sea, lo que ya no está con sus asesores, de repente ya comienza a decir como todo este tipo de cosas en contra de las mujeres, y lo mismo con la candidata de Verónica Abad, ¿no? Que si no tienen un buen guión, van a terminar esos mismos y esas mismas fregándola en esta segunda vuelta. Y aquí como quería contarles un dato que me pareció interesante, estaba haciendo un análisis de cuál es el voto, quién votó por Verónica, por Daniel Noboa y quién votó por Luisa González. Entonces, en estas estadísticas que da el Consejo Nacional Electoral, el voto de Daniel Noboa es femenino. O sea, que todas las provincias y por mucho son las mujeres las que votan por Daniel Noboa. Y en el caso de Luisa González, el voto por género casi no hay no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Lamentablemente no hay cifras por diversidades sexogenéricas. Entonces, como que hay no sé, pero sin embargo el voto masculino es un poco más alto.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo dije, bueno, hay muchas hipótesis, pero hay algo que me quedó claro. Las mujeres no votamos por Jan Topic. El porcentaje, las personas que votaron por el total de votos de Jan Topic fue masculino. Y obviamente es un discurso con el que a veces parece que Daniel Noboa se quiere como acercar, represor, de las que todo va a ser, hablaba hasta de un barco cárcel, o sea, todo solucione con bala, ¿no? O sea, con esta masculinidad tóxica que tienen estos candidatos. Y eso las mujeres no votamos por. Entonces, comparándolo con otros personajes masculinos fuertes, como que por suerte ya no está en el poder Bolsonaro, Daniel Noboa podría resultar algo así, sino que se está reteniendo porque sabe que ahorita tiene que mantener este voto femenino que parecería ser que no le gusta a la confrontación, sino un momento más en el que se busca como una paz, una armonía en el país, y que Daniel Noboa en un debate que fue donde él arrancó, tuvo como que mostró este lado más de tranquilidad, mientras que la candidata Luisa González mostró un lado mucho más masculino, diría yo, ¿no? Porque a veces la política también nos exige, nos fuerza a estar en esto que obviamente no es lo ideal. Gracias, gracias, Gabriela. Em, me quedo, me quedo con esto. O sea, justamente en el programa de hace una semana acá en Frente Radiosa se decía que Daniel Noboa es de alguna manera una versión joven de la vieja oligarquía de siempre, y a lo que se suma esto que has situado tú muy claramente, acompañado por una candidata a vicepresidencia con un discurso antimujeres, antidiversidades sexuales, que dice ya mucho sobre el rumbo que podría tomar el país en caso de que ellos llegaren a ganar. Quisiera ahora pensar también en el otro lado, en el otro binomio, y continuar conversando contigo, Pilar. Sabemos que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, tiene una posición pública en contra de la despenalización del aborto, ¿no? Mientras que también si pensamos en clave regional, como tú lo hacías tú ya antes, hay otros países como México recientemente, donde se muestran importantísimos avances en la lucha fundamental de este derecho para las mujeres. Entonces, pensando en el contexto nacional, en un posible gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿deberíamos pensar que en caso de ganar Luisa González será un momento defensivo de las luchas de las mujeres, o es posible también pensar en que se van a ampliar las posibilidades para las mujeres en un gobierno, en un eventual gobierno de este binomio? ¿Se puede avanzar en los derechos de las mujeres? De la mano de esa candidatura, me refiero. El punto ahí es avanzar de qué derechos estamos hablando, porque yo haría la contrapregunta. ¿Están Abad o Noboa a favor de despenalizar el aborto? Tampoco, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que en ese punto quedan comillas, muchas comillas, igualados, solo respecto a ese punto. Pero estamos hablando de los derechos de las mujeres en un sentido bastante más amplio que ese, que yo no digo que no sea importante, y yo personalmente siempre estuve y sigo estando a favor de despenalizar el aborto. Tienes todo el tema siguiente. El momento en que el Estado deja de invertir en gasto social, deja de financiar salud y educación, eso automáticamente significa que las mujeres empiezan a trabajar más para cubrir eso que el Estado no cubre, y sufren más por dejar de comer, porque literal, para alimentar a los hijos o al marido, o conseguirse otro empleo, y también sufren más violencia, ¿no? Entonces, y el momento que no hay dinero ni para educación, ni para salud, ni para seguridad, también hay más violencia contra las mujeres, y mucho menos se invierte en, digamos, programas específicos dirigidos hacia las mujeres, como temas de violencia de género, los mismos derechos sexuales y reproductivos en sentido amplio, que puede ser anticoncepción y otras cosas, no solamente el aborto en sí. Entonces, ¿qué es a lo que me refiero yo finalmente? Es que en un gobierno que tiene bueno, ya sabemos que es un partido político que el momento que gobierna va a intentar invertir más en el área social y preocuparse más por los sectores populares, eso va a impactar a un mayor número de mujeres, claramente, ¿no? Entonces, digamos, ¿en qué podría avanzar la agenda? Yo creo que también va a depender un montón de la coyuntura, cómo se arme,
si se arman alianzas. Todavía no sabemos si puede haber alianzas de cara a la segunda vuelta, pueden estarse cocinando varias cosas. Yo creo que es prematuro ponerse a pensar qué es lo que podría pasar exactamente. Y luego también hay que pensar que, claro, estamos en elecciones y la derecha estaba jugando con 4 candidatos. Y sí, yo creo que su preferido era Otto, pero no le hacían feos a ninguno. Entonces, si parte de lo que decía Topic pega, entonces Noboa va a hablar parte de lo que decía Topic, va a hablar parte de lo que decía Villavicencio, va a hablar parte, todo lo que les sirva para sumar votos y cohesionar esa base que está hacia la derecha claramente, ¿no? Y cuánto logra, entonces yo no creo que en un gobierno como el de, si ganara Noboa, habría ninguna posibilidad de avanzar, ni siquiera los derechos básicos de las mujeres, peor en otras áreas donde todavía hay que romper barreras. En cambio, con un gobierno de la Revolución Ciudadana sí hay posibilidades, por lo menos de garantizar derechos básicos de las mujeres, porque ahí es donde se juega la parte más importante, y luego, ya digo, dependiendo de las alianzas o de las negociaciones, podría haber otras posibilidades que en el otro caso están totalmente cerradas, me parece. No es claro por lo que hemos oído de los 2 candidatos. A él también le acusan de que la ex mujer le puso demandas por violencia psicológica y por no pago de pensiones alimenticias, ¿no? Entonces es como, me parece que es evidente que por ahí no hay ningún camino abierto. La situación no es fácil de ninguno de los 2 lados, pero para mí, claramente, desde un punto de vista de la mayoría de los derechos de la mayoría de las mujeres, del 91% y no del 1%, es si hay posibilidades en una candidatura progresista. De acuerdo, Pilar, muchísimas gracias. Creo que es fundamental esto que tú situabas. Sí, en efecto, la despenalización del aborto es fundamental, pero también hay que pensar en estos otros derechos, los sociales, los económicos, en general, de las mujeres, de este 99%. Me parece bastante decidora esa cifra, por así decirlo. Gaby, te quisiera hacer una pregunta en esa misma línea. En términos generales, en un eventual gobierno de Luisa González, las agendas del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, podrían avanzar. ¿Por dónde podemos pensar en una eventual ampliación de estos derechos? También considerando, como ya lo han situado ustedes, también el contexto regional, el crecimiento de Milei, pero también el bloque de Construye en nuestra propia asamblea y una papeleta que en efecto en primera vuelta se construyó por derechas. Sí, a ver, no me gusta poner las manos al fuego por nadie, pero yo sí le apuesto a que el gobierno de Luisa González va a dar más cabida a una agenda feminista. Eh, Creo que hay una diversidad de posiciones dentro de la Revolución Ciudadana y creo que es necesario destacar lo que está haciendo Paola Pavón en la prefectura de Pichincha y lo que también Marcela Guiñaga, que ahora están tratando de implementar las manzanas del cuidado en Guayas, ¿no? Entonces, creo que estas 2 figuras, que no es menor porque son prefectas de estas grandes provincias, están viendo que es posible dentro de la propia Revolución Ciudadana disputar como espacios, ¿no? Yo de hecho me hacía la misma pregunta, ¿en dónde podrá ser que el movimiento feminista tenga más espacio para poder actuar? Si en un gobierno como el de que propone Noboa Abad o un posible gobierno de la Revolución Ciudadana, sabemos con los antecedentes de Rafael Correa. Creo que definitivamente esta respuesta también la podemos ver en sus planes de gobierno. Es importante que también podamos como informarnos. A diferencia de Daniel Noboa, que en su plan de gobierno no tiene ninguna sección dedicada para las mujeres. De hecho, tampoco es que lo está haciendo de manera transversal. Menciona pequeños artículos y de manera muy general, creo que es la crítica que estamos haciendo algunas feministas que estamos analizando el plan de gobierno, es que deja muy en el aire como erradicación de la violencia de género y nada más, mientras que la candidata Luisa González, dentro de su plan de justicias, tiene una dedicada específicamente para mujeres y niñas, ¿no? Y creo que con sus políticas públicas que están proponiendo, podemos ver una gran distinción de entradas. ¿Ah? Ahora, yo le he puesto que al menos en los derechos económicos, en el trabajo de los cuidados, la candidata González ha sido mucho más abierta, ¿no? Obviamente nos va a quedar la deuda de la despenalización del aborto y su posición en la Asamblea, pero creo que está avanzando por otro lado. Las declaraciones que hizo, de hecho, el día de hoy en la mañana, sobre dar más presupuesto para erradicar la violencia de género, que el Ministerio de la Mujer habla de un sistema de los cuidados. Creo que ella está mencionando que va a caminar
con las mujeres, aparte de mencionar en su discurso que es una madre soltera, ¿no? Y aquí como comparación, pero no podemos dejar dejar de lado lo que mencionaba Abad en sus declaraciones, ¿no? Ella dice, si existiera violencia de género, o sea, primero pensando que es un mito, después de que le estamos mostrando todas estas cifras, ella dice, ¿creen que lo que realmente deberíamos exigir es más dinero? Menciona, ¿no? Ella dice. Entonces, haciendo referencia a que las feministas queremos más dinero y que con eso no se soluciona la erradicación de la violencia de género. Ahí está la diferencia. Con el gobierno de Luisa González se pensaría, porque es un estado que ahorita es la propuesta más de izquierda que hay en esta papeleta, en que va a haber un Estado presente, en el que se va a invertir más en el Estado, mientras que por otro lado, Abad está mencionando ya aquí clarísimo con la violencia de género no se va a eliminar con más presupuesto, o sea, disminución del Estado y aparte una negación de lo que nos está pasando. Entonces sí, como creo que concuerdo con Pili, decir como quisiéramos tener una candidata feminista, no solamente mujer, pero ahora con las condiciones como están, vemos que la mejor alternativa, sin duda, por las políticas que se están proponiendo y por las declaraciones que se están dando, podría ser que dentro de la victoria de la Revolución Ciudadana, el movimiento feminista tenga que marchar, lo cual no implica que también tengamos que salir a criticar y a seguir exigiendo nuestros derechos y nuestros avances, ¿no? En caso de que esto nos llegara a pasar. Muchas gracias, Gabriela, por tu respuesta. Yo quisiera aprovechar, Pilar, el conocimiento que tú tienes del contexto internacional para profundizar un poco en el fenómeno ideológico que representa Verónica Abad. Un poco lo que hemos visto a lo largo de estas 2 últimas semanas, de manera muy especial en la última semana, es que uno podría caracterizar este binomio como una suerte de coalición entre las viejas élites, las más tradicionales, que se disfrazan de nuevo, pero que constituyen precisamente estas élites ligadas a los monocultivos, al negocio bananero, etcétera, con un sector de una derecha que parece estar muy ligado con una visión de la política, con un discurso de extrema derecha, muy ligado a ciertas teorías conspirativas, asociado precisamente a nociones como la de la ideología de género, precisamente el marxismo cultural del que estábamos hablando ahora, seguramente potencialmente ligado a teorías conspirativas como las de QAnon, que tienen mucha popularidad en los Estados Unidos, y vemos cómo parece existir una coordinación entre el lugar, digamos, donde emerge este tipo de ideología, que es los Estados Unidos, bajo la égida de Trump, Steve Bannon, etcétera, y otras figuras latinoamericanas, como claramente el caso de Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, que tuvo una actividad diplomática muy fuerte en la región, María Fernanda Cabal, por ejemplo, en Colombia. Podríamos estar viendo un posicionamiento de esa extrema derecha en este momento en el Ecuador, y qué futuro tendría precisamente esta perspectiva ideológica en el contexto nacional ahora. Ya, antes de hablar la pregunta, quería recordar solo un detalle que tiene que ver con la pregunta anterior que se me fue, que es el hecho de que cuando se votó en la Asamblea en el 2019 debatiendo el Código de Salud, el tema de despenalizar el aborto, Pachacutic votó la mayoría en contra y la Revolución Ciudadana votaron casi todos a favor. Solo para recordar que dentro de la Revolución Ciudadana efectivamente esa posición no es unánime en contra. Hay una red internacional bien articulada. Yo no hemos estudiado, yo en particular no he estudiado con tanto detalle, pero tiene dos patas, digamos. Esa cuestión de la ideología de género está alrededor de las iglesias. Entonces ahí hay una coordinación que nosotros comprobamos que es totalmente regional, o sea, de México hasta Argentina, o sea, del muro con Estados Unidos a la Patagonia, hay iglesias protestantes, extremistas sobre todo, y parte de la Iglesia Católica que levantan y promueven ese discurso sobre la ideología de género y marchas y tal. Y luego hay una serie de think tanks que tienen, si quieres, hasta donde yo conozco, y digo nuevamente, no soy una experta, dos ejes para América Latina. Uno, sí, es a través de Estados Unidos, que los Bolsonaro jugaban un papel coordinando con Bannon y tal, pero hay otro que junta varios think tanks españoles y latinoamericanos. Y ahorita se me van los nombres, pero ellos son los que van produciendo ese tipo de
digamos, discursos y contribuyen también a la penetración de ese tipo de, digamos, de ideología que, claro, encuentra terreno fértil por la situación general de crisis, pero también por la debilidad de la izquierda. O sea, no vamos a decir que no hay, y todos los errores que se han cometido. Entonces, mientras más cede la izquierda en cosas fundamentales, entonces más terreno gana esa extrema derecha. Y recordemos que en Brasil Lula ganó con muy poco, ¿no? Es decir, todavía había casi una mayoría dispuesta a votar no solo por la derecha, sino por la extrema derecha neofascista, radical de Bolsonaro, porque también pasa otra cosa, hay ciertas condiciones estructurales económicas que más allá de los, del discurso no logran llegar a la práctica y eso la gente de alguna manera intuye a qué voy. Por ejemplo, Bolsonaro, claro, alineado con Trump, gritaba contra China, pero resulta que el mayor socio comercial de Brasil es China. Entonces, su misma base de los grandes agricultores de la soya y del maíz en Brasil, o sea, no le hacían ningún caso, ¿no? Nosotros vendemos a China y ese es nuestro mercado, no nos importa si usted ideológicamente quiere alinearse con Trump y odiar a China. Entonces también hay que, ahí, en el caso del Ecuador, no, como recién está entrando, también habría que ver hasta qué punto esos discursos están más en ese nivel, ¿no? De cohesionar, digamos, en términos emocionales de una base y no necesariamente tienen un reflejo directo en políticas, ¿no? En algunas áreas sí, pero en otras no. Es decir, a lo que voy al caso de Brasil hizo muchos destrozos en términos de, por ejemplo, no invertir en la población indígena, pero en términos de la política económica no cambió tanto, ¿ya? O sea, a eso es a lo que me refiero más allá del discurso histriónico y exagerado de Bolsonaro. No fue tan diferente de lo que hubiera sido un gobierno de derecha tradicional en términos de la política económica, fue criminal y genocida en términos del manejo de la pandemia y de la matanza de indígenas. Entonces, ahí hay que ver hasta qué punto y quiénes están detrás de esta nueva derecha. O sea, quién está detrás de Construye, por ejemplo, que es un dato que yo no tengo. ¿Quién financia Construye? ¿Qué parte de la élite está dando los recursos para entender hacia dónde podrían ir las propuestas más allá del discurso que pretende, exacto, un apelo emocional a las, digamos, a la gente, ¿no? Que también en Argentina, de los análisis que he oído, Milei habla de la dolarización, pero los analistas más o menos serios dicen, bueno, sí habla porque eso le puede traer votos, pero es físicamente imposible, digamos. O sea, no hay manera de llevarlo a la práctica sin quebrar el país y hundirse el mismo, ¿no? Y no le van a dejar internacionalmente, no hay recursos para financiar esa supuesta dolarización. Entonces, ahí también hay que pensar un poco en eso, ¿no? O sea, quiénes están detrás y cómo es que está construyéndose eso en el caso del Ecuador, que yo no he analizado con detalle. Pero en términos internacionales sí hay a ese nivel, sobre todo discursivo, una serie de redes. Vox en España, que por suerte ya perdió bastante protagonismo, es parte de esa red. Ahí tienen esa conexión de... Ahí está guatemalteca, que se me va el nombre, pero ven, esa es otra buena noticia, ganó el progresismo allá. Sí. De acuerdo, creo que ha sido muy importante el debate del día de hoy. Como siempre, se nos queda corto el tiempo, apenas una hora. Quisiera agradecerles, Pilar, Gabriela, por habernos acompañado esta tarde. Creo que es fundamental esta clave distinción que han marcado ustedes dos, pensando además que finalmente dentro de este candidato de apariencia moderada, sobre todo en un inicio nuevo, me refiero, hay esta confluencia de una extrema derecha que no solo tiene un tinte nacional, sino que incluso vemos que hay ahí un contexto regional que la marca frente a una candidatura popular de izquierdas disputada, sabemos.
donde, sin embargo, hay luces para continuar defendiendo, ampliando, articulando desde el movimiento feminista de mujeres. Les agradezco nuevamente por habernos acompañado. Con esto cerramos esta transmisión de Frente Radiosa, no sin antes desearle un feliz cumpleaños a nuestra compañera Paulina Recalde, que sabemos que nos está escuchando por ahí. Un abrazo de parte de todos quienes nos escuchan Radiosa. Con eso nos despedimos. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima semana. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.